Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte. Bueno, de nuevo nos reunimos en torno a este encuentro de un alma para el mundo, para hablar hoy especialmente esta vez sobre la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen María, y la Virgen María pues, tiene una predilección especial por nosotros, y el pueblo de Dios, la Iglesia, ama a la Virgen. Digamos que todo el campo de la Iglesia, todos los pueblos cristianos están sembrados de imágenes y de santuarios y de cuadros y de recuerdos dedicados a la Virgen María. Bien, vamos a hablar un poco de la Virgen. ¿Qué dice la Biblia sobre la Virgen? Pues la Biblia habla muy poco, solamente San Lucas, que era, como sabemos, uno de los preferidos, de los evangelistas preferidos. Él era médico, y entonces tenía pues un respeto especial por las personas, y amaba especialmente a la Virgen María, y le dedica a ella una parte importante del principio de su Evangelio, cuando habla de la Anunciación, cuando habla del nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Según la tradición, Lucas, como médico que era, se ocupó especialmente de la Virgen María, sobre todo cuando se iba haciendo mayor y necesitaba los cuidados de personas expertas en salud. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos son aquellos evangelios que la Iglesia no admitió ni admite. ¿Por qué? Porque son evangelios muy populares y están escritos, son una especie de leyendas evangélicas, no revelados. Y entonces añaden cosas y afirman cosas que no tienen nada que ver con la verdad revelada. Se hicieron muy populares y se difundió mucho por el pueblo de Dios, y de ahí vienen pues algunas costumbres y algunas afirmaciones sobre la Virgen. Hablan de la infancia, de que nació de unos padres que no tenían hijos, y hablan de que ella, como cuando era niña, ya hacía milagros, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso es muy bonito, pero no está conforme con la revelación del Señor, que está contenida en los otros evangelios, y por la tradición que se inicia a partir del último evangelio, que es el Evangelio de San Juan, y después las cartas del Apocalipsis, las escrituras del Apocalipsis, también de San Juan. Y San Pablo tampoco menciona a la Virgen. Nos puede resultar un poco extraño, pero es que San Pablo se centra en Jesucristo. Para aquellos tiempos, la mujer, toda mujer, no era bien considerada, era como persona de segunda categoría. Pablo se había educado en el judaísmo y tal vez no tenía un aprecio especial por las mujeres. Y entonces, pues se centra en Jesús, que el Hijo de Dios, hecho hombre, y solamente pues anuncia o habla un poco del nacimiento de Jesús, pero no se centra ni anuncia para nada a la Virgen María. Vamos a ver el nombre de María. Era un nombre muy común en la época. Su etimología no es muy conocida. En Egipto podía significar bella o amada, en hebreo exaltada o glorificada. Entonces las versiones de Miriam en hebreo y Mariam en arameo son derivaciones del mismo nombre. Y en la propia Biblia pues hay muchas otras mujeres que también se llaman María. María la de Cleofás, María Magdalena, María la hermana de Lázaro, etc. Es decir, que era un nombre muy normal, muy corriente entre las mujeres judías. ¿Cuándo nació la Virgen María? Bueno, pues la fecha del 8 de diciembre es una fecha convencional.
que la Iglesia adoptó por tradición, pero no quiere decir que naciera ese día, aunque la celebre ese día. Fue fijada por el Papa Sir Sergio en el siglo VII y no se sabe dónde nació. Se menciona Nazaret, se menciona Jerusalén, también se menciona Belén, pero vemos que lo más lógico fue que naciera en Nazaret, donde allí pues conoció a José, el cual sería su esposo, y allí vivió, y allí pues se conservan muchas tradiciones y muchos restos arqueológicos de la vida de María. ¿Cómo era la Virgen María físicamente? Bueno, pues los artistas y, en fin, pintores, escultores, cada uno expresa a su modo la belleza de la Virgen. Pero la Virgen María era una mujer judía. Entonces, algunas cosas sí tenía. Bueno, el pelo sería pues castaño, negro. Los ojos también. No era demasiado alta. En fin, y era una mujer bella para el estilo de belleza que se tenía en cuenta en ese tiempo, donde el judaísmo pues era una raza especial, como también se refleja en Jesús. ¿Y qué sabemos de San José? San José, el esposo de la Virgen, ¿qué sabemos de él? Bueno, de San José sabemos muy poca cosa. Sabemos, porque lo dicen los evangelios, que era carpintero, un artesano, que vivía en Nazaret, donde tenía su pequeño taller, y bueno, y que estaba entusiasmado con la Virgen María. No sabemos la edad que tenía José cuando contrajo matrimonio con la Virgen. Hay muchas elucubraciones sobre el tema. Algunos dicen que San José se casó de mayor, ella era mayor, y que era viudo. Eso no aparece en el Evangelio, pero en algunas tradiciones populares. Era viudo y que tenía hijos de su antiguo matrimonio, y los aportó a su nuevo matrimonio. Y era un modo de explicar por qué los evangelios hablan de los hermanos de Jesús. Serían, en ese caso, hermanastros, hijos de José, pero no hijos de María. Pero bien, la Iglesia no ha dicho nada de esto, sobre esto, ni la tradición católica, ni menos aún el Evangelio. Solamente sabemos que José pues se enamoró de la Virgen y contrajo matrimonio, y los dos se preocuparon especialmente de la vida de Jesús hasta que murió José. Bien, ¿cuándo empieza el culto a la Virgen María? Pues el culto a la Virgen María, el aprecio a la Virgen María empieza desde siempre, pero el culto litúrgico, diríamos, empieza en el siglo IV. El culto católico a María aparece en el siglo IV, con motivo del concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso, siglo V, se habla mucho de la Virgen. Se habla de la Virgen María como madre. Se habla de Jesús, hijo de María Virgen, que fue obra del Espíritu Santo. Entonces, este concilio de Éfeso trata de establecer lo que ya se venía un poco viviendo en el siglo IV, establecer el amor a la Virgen, el culto a María, y en fin, los detalles que después se fueron transmitiendo a la comunidad cristiana, que ya nos llega hasta hoy. ¿Se encuentran huellas de María en la arqueología? Pues realmente no se encuentran, solamente sí se encuentran en Nazaret, el espacio donde tuvo lugar la vida de familia de María, José y el niño. Está en la cripta de la nueva Basílica de Nazaret, debajo del altar mayor. Ahí se considera que la Virgen María con José vivió y con Jesús. Otras huellas, pues no solamente que sabíamos que la Virgen María iba como las otras mujeres a sacar agua de la fuente, etc.
pero no hay realmente huellas de la Virgen. Incluso cuando la Virgen María fue elevada al cielo, pues bueno, sabemos la tradición, y es que la Virgen María parece ser que vivió también en Éfeso, donde se la llevó Juan, y allí pasó los últimos momentos de su vida, y Juan la cuidó tal y como el Señor le encomendó en la cruz. Bien, el culto a José, sin embargo, es más tardío. San José muere en el silencio. Sabemos por tradición que junto a José estaba María y Jesús, por eso diríamos que es el patrón de la buena muerte donde está presente Jesús y María. Después vemos que José desaparece ya de los escritos, de la tradición, y va apareciendo con el tiempo, con la tradición de los siglos, el culto a José como esposo de la Virgen, pero no se dan detalles concretos. Sí se sabe que era carpintero y que era un hombre trabajador, era obrero. Por eso la Iglesia lo pondrá como patrón del mundo obrero, patrón de los artesanos, y declarará San José el día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bien, la Virgen María fue realmente virgen, y así consta en los Evangelios, consta en la tradición muy primaria de la Iglesia. El Concilio de Éfeso lo establece como dogma, y la Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque así lo quiso Dios. La Virgen María pues vivió totalmente entregada a Dios, a la vocación que Dios le había ofrecido, de tal manera que José, cuando ve que su esposa o su desposada iba a ser madre y él no sabía nada, pues pasa un momento difícil, pasa un momento de tribulación, se le ocurre, pasa por la cabeza si María había sido infiel, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que ocurrió, hasta que el Señor, por medio del ángel, anunciando a José, no temas llevarte a María como esposa, porque lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo. Es decir, que ahí tenemos las palabras reveladas que constan en el Evangelio de San Lucas. Lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo. Por eso la Virgen María siempre, a María siempre se llama la Virgen María, porque ella se entregó a Dios. Se entregó a Dios totalmente. Y Dios aceptó esa vida, aunque tuviera un compromiso, ella y José, de vivir virginalmente por amor a Dios. Bien, ¿qué relación hay entre las divinidades femeninas precristianas y el culto a María? Bueno, pues hay algunos autores que sostienen que la veneración cristiana a la Madre de Jesús no es más que una derivación sincretista de creencias anteriores. Sin duda existe una influencia en esa tradición ya pagana de culto a otras vírgenes, pero María se considera y es considerada como Madre de Dios. No es el culto a la mujer, no es el culto a la virginidad, es el culto a la vocación de María, Madre de Dios. María, como el Dios del Nuevo Testamento, es toda bondad, llena de gracia. Es decir, que María es la mujer, no es una mujer más, es la mujer querida por Dios y preparada para ser la madre del Redentor. Ella sería la corredentora, porque por su entrega, por su amor, por su vida de oración, colaboró con Cristo en la redención. Bien, nos preguntamos, ¿aparece María en el Corán? El Corán, como sabemos, es el libro sagrado de los maometanos. Pues bien, María aparece 34 veces en el Corán. Y se habla de Jesús
Hijo de María. Y declara a María con las siguientes palabras: elegida entre todas las mujeres de la creación. Así creen los maometanos. Y señora del paraíso. Señora del paraíso. Es decir, señora la que aplastaría con el tiempo, la cabeza de la serpiente, como dijo Dios. Y tu cabeza será aplastada. Y entonces en la Virgen María por eso aparece como sin pecado, porque el pecado fue lo que introdujo el mal en el mundo. Y la Virgen María, con su virginidad, con su entrega, con su vida santa, introduce el bien. ¿Qué bien introduce en el mundo? A Jesús. Jesús es el bien absoluto, es el Hijo de Dios y es nuestro Redentor. En el Corán aparece como Miriam. Y es curioso un dato, y es que en Portugal estuvo mucho tiempo también, como en España, el maometismo dominando. Y había, pues, después de ir desapareciendo, quedó un grupo, un reducto en un lugar llamado Fátima. ¿Por qué se llama Fátima aquel lugar? Porque la hija de Mahoma se llamaba Fátima. Y los maometanos que se quedaron en aquel lugar, cuando ya la mayoría se habían marchado, habían sido vencidos, pues conservaron el nombre de Fátima. Y la Iglesia Católica conserva el nombre. Por eso, algunos maometanos, algunos árabes, van también de peregrinación a Fátima. ¿Por qué? Porque ven en aquel lugar pues el recuerdo especial de la hija de Mahoma, Fátima. Bien, pues ahí está. Entonces sabemos que en España, bueno, en la Iglesia Católica en general, a la Virgen de Fátima se le tiene como una especial devoción. Y es la Virgen, María, la Madre de Dios, que Dios quiso que anunciara al mundo la necesidad de hacer oración y penitencia para evitar el mal que podía venir, que vino con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y esa guerra pues a trozos, como dice el Papa Francisco, que está teniendo lugar en muchos sitios del mundo. Esa lucha contra el ser humano, esa lucha contra Dios. Y la Virgen María en Fátima nos habla del Santo Rosario, el Rosario, que es el instrumento utilizado por ella y ofrecido por ella para que recemos todos. Bien, ¿y cuándo y dónde murió María? Pues según la tradición, la Virgen María murió en Éfeso. Ahí se conserva el lugar de la dormición de la Virgen. También hay en Jerusalén una basílica ortodoxa que se llama la Basílica de la Dormición de María. Pero bueno, es solamente allí lo que se considera lo que se venera es eso, la dormición de la Virgen. Pero físicamente parece ser, según la tradición, que la Virgen María vivió con Juan en Éfeso y allí murió. Y allí sería la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, a los pocos días de morir. Bien, sobre el Apocalipsis de María, algunos textos afirman que María descendió a los infiernos antes de morir, para interceder por los condenados ante su Hijo, de quien obtiene misericordia para ellos. Una leyenda que ha tenido mucha difusión es eso, que la Virgen María bajó al infierno, pero no hay nada cierto sobre ello. La revelación no nos aclara nada, ni tampoco es necesario. La Virgen María reza por todos. No hace falta que descienda a los infiernos. Sí descendió Jesús para redimir a los que habían muerto santamente, aunque con el pecado original. Y por tanto le faltaba el último retoque, diríamos, para la salvación. Bien, y para María ocupa un lugar especialísimo en la Iglesia, pues se llama la corredentora. Y hasta cierto punto al mismo nivel que su Hijo Jesús. Bien, ¿qué rezamos a la Virgen María? Pues rezamos sobre todo el Ave María. El Ave María compuesta por el ángel
Dios te salve María, llena eres de gracia. Y después la Iglesia añadió: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todas las 50 Ave Marías, divididas por en 5 partes, es lo que se llama el Santo Rosario, que ella anunció en Fátima y también antes en Lourdes, que se rezara. Y ahora pues lo sigue anunciando en Medjugorje, rezar el Santo Rosario, que es el instrumento para vencer el mal, para acercarnos a Dios. Quiero añadir una cosa interesante, que la Virgen María en Fátima le enseñó a los pastorcillos unas oraciones para que se repitieran. Son las siguientes: oración para ofrecer sacrificios. Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Y después oraciones que enseñó el ángel en sus apariciones a los 3 pastorcillos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Y a recitar durante el rosario: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas. Y las jaculatorias: Dios mío, te amo, en agradecimiento a las gracias que me has concedido. Oh Jesús, te amo. Dulce Corazón de María, sé la salvación mía. Bien, pues que en este mes de mayo, mes de la Virgen, tengamos detalles con la Virgen. Que visitemos, si es posible, algún santuario mariano o algún lugar donde se venera a la Virgen, y que recemos especialmente pidiendo por la paz del mundo. Ave María Purísima. No me dejes solo, protege mis pasos y hazme mejor. Sí,